Me preguntaban por el ciclo de Kelvin, que es esto que tienen acá. Perdón. Si ustedes se fijan, es importante antes que empecemos que veamos lo siguiente. El ciclo de Kelvin, o vía de los 3 carbonos, es un proceso que van a hacer todos, escuchen bien, todos los autótrofos. Por más que después vemos la vía C4, todos los autótrofos, los que hacen vía C4, también hacen vía C3. Porque básicamente es la vía por la cual forman su alimento. Entonces, un organismo que no hace vía C3 no podría alimentarse de un organismo autótrofo. Entonces, esa es la importancia que tiene el ciclo de Kelvin. De hecho, fíjense que ustedes hacen una etapa enzimática, una etapa alumínica previa, donde obtienen ATP y NAT-fosfato con el único fin de usarlo acá, de usarlo en el ciclo de Kelvin. Es decir, es tanta la importancia que tiene esta vía C3 o ciclo de Kelvin, que hago esta etapa previa alumínica para formar ATP y NAT-fosfato que me sirven acá. Entonces, recuerden que en este proceso, intervenía la enzima RVP carboxilasa, también llamada Rubí, que es una enzima que me une el dióxido de carbono con lo que se llama la ribulosa bifosfato, o RVP, que tiene 5 carbonos y 2 fosfatos. Ahora, como les dijo la Gis en el video, esta enzima es un problema. Si bien es la más abundante que tienen las plantas, porque justamente todas necesitan hacer esto, es un problema porque, sobre todo es un problema básicamente, cuando las concentraciones de dióxido de carbono en el medio son bajas. Ahí es un problema esta. Porque cuando es alto el dióxido de carbono, no reviste mayor problema. El problema es cuando las concentraciones de dióxido de carbono son bajas. Porque tiene esto que cuando las concentraciones de dióxido de carbono son bajas, prefiere unirse al oxígeno que al dióxido. Y a la planta, si yo la uno con oxígeno, no le sirve, porque no se alimenta. ¿Por qué? Porque recuerden que cómo es este ciclo de Kelvin. De paso, vale, aprovecho para explicarte la duda. El ciclo de Kelvin es un proceso por el cual yo voy a formar o voy a terminar formando el alimento de la planta, ¿sí? O el alimento del autótrofo al que me estoy refiriendo. Ahora, cuando yo hago este ciclo, en realidad lo que obtengo es una molécula que se llama gliceraldehído fosfato, que tiene 3 carbonos y un fosfato. Pero no es que hago una vuelta y obtengo una molécula, 2 vueltas y obtengo otra molécula. No, no es así de simple. Cada 3 vueltas que hago de este ciclo, o sea, cada 3 moléculas de dióxido de carbono que incorporo, obtengo una sola molécula de gliceraldehído fosfato, que tiene 3 carbonos. O sea que cada 3 vueltas que di a esto, obtuve una sola molécula de 3 carbonos. Y la glucosa, por ejemplo, no tiene 3 carbonos, tiene 6. Entonces, claramente, con esta molécula sola, no me sirve. Con una molécula sola de gliceraldehído fosfato, no formo glucosa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para poder formar la glucosa, necesito 6 carbonos, no 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y bueno, voy a dar 3 vueltas más, por lo tanto voy a incorporar 3 dióxidos de carbono más, y voy a formar la segunda molécula de gliceraldehído fosfato. ¿Para qué? Para ahí sí poder formar una glucosa, una molécula de glucosa. Recuerden que esta etapa es una etapa de consumo total energético. Es decir, ustedes hicieron la etapa lumínica para formar ATP, lo van a gastar acá. Hicieron la etapa lumínica para formar NAT-fosfato, lo van a gastar acá. Entonces, acá gasto ATP, acá gasto NAT-fosfato, acá gasto otra vez ATP. Entonces, esta es una etapa de consumo energético total. Ahora, estas cantidades de ATP que ustedes tienen acá, y de NAD, es cuando di 6 vueltas completas, es decir, cuando obtuve la molécula de glucosa, o las 2 moléculas de gliceraldehído fosfato. Por lo tanto, si yo les preguntara, bueno chicos,
por cada molécula de gliceraldehído fosfato que ustedes obtienen. ¿Cuánto ATP gastan acá? ¿Cuánto acá? ¿Y cuánto NAD? Ustedes me tendrían que decir la mitad. Tendrían que decir, y cada 3 vueltas yo obtengo una molécula de gliceraldehído fosfato. Entonces voy a gastar 6 ATP acá, 6 NAD acá, 3 ATP acá. La mitad. Ahora, si yo les pregunto por el ciclo, por el ciclo completo, las 6 vueltas, ahí sí me tienen que decir que gastan en total 12 ATP acá, 6 ATP acá y 12 NAD fosfato reducidos acá. ¿Se entendió, Vale? ¿Que me habías preguntado? Sí, profe, ahora sí. Lo que pasa es que me había puesto a ver lo del apunte y el del cuadernillo, y en el cuadernillo sale así como lo tiene usted Claro. acá en el Power. Y ahí se Ajá, te... entonces eso era la duda, que me salían 6 acá y en el otro me salían 3, entonces bueno. Claro, porque cuando te dice 3, es porque te está hablando por cada molécula de gliceraldehído fosfato, Ujú. que es la mitad de todo. Ahora, acá te están representando las 6 vueltas completas, vendría a ser. ¿Sí? Sí, sí, gracias, profe. De nada. Después me preguntaron por la vía C4. No me acuerdo quién me preguntó, pero no importa, porque igual lo voy a explicar. ¿Quién fue el que me preguntó que no entendía lo de la vía C4? Yo, profe. Genial, bien. Sol, ¿cómo es el tema de la vía C4? Como yo les dije recién, la RVP carboxilasa, que es la enzima que interviene en la vía de los 3 carbonos, es una enzima que, como les dice la GIS, es traicionera. ¿Por qué? Porque cuando hay suficiente cantidad de dióxido de carbono, todo marcha joven. Ahora, el problema se da cuando hay poca cantidad de dióxido de carbono. Porque esta enzima, en vez de captar dióxido de carbono, capta oxígeno. Y a la planta no le sirve captar oxígeno para fijar carbono, porque lo que necesita es fijar carbono para alimentarse. Sí le servirá el oxígeno para el proceso de la respiración celular que haga, pero captar oxígeno para el ciclo de Kelvin no le sirve. Entonces, ¿qué hace? Se muere esa planta, se muere de hambre. No. Tienen esas plantas que no pueden captar suficiente dióxido de carbono porque la enzima RVP no lo capta, tienen esta vía alternativa. Pero siempre recuerden, chicos, que hacer vía C4 no significa que hago C4 y no hago Kelvin. Los que hacen la vía C4 también hacen Kelvin. Porque Kelvin es la única etapa donde la planta forma su alimento. Entonces, sí o sí, por más que yo haga la vía C4, después voy a hacer Kelvin igual. Eso es una duda que por ahí uno dice, la vía C3, la vía C4. No, en realidad las plantas o los individuos que hacen vía C4 también hacen después la vía C3. Ahora, ¿qué es esto de la vía C4? Como yo les dije, la planta, para poder incorporar ese dióxido de carbono del aire, tiene que abrir los estomas, que son como poros que tiene la planta, que se abren y entra el dióxido de carbono. Ahora, hay plantas que tienen una dificultad para poder incorporar el dióxido de carbono, por distintas razones. Entonces, esas plantas, que nosotros las clasificamos en plantas CAM y plantas C4, son plantas que por alguna dificultad no pueden abrir sus estomas de forma normal, porque viven a mucha temperatura, porque se pueden deshidratar. Entonces, son plantas que por alguna razón abren o muy poquito sus estomas, o directamente de día no la pueden abrir. Entonces, si no puedo abrir el estómago, o lo abro muy poquito, las concentraciones de dióxido de carbono que entran son muy poquitas, o nulas, en caso que no los pueda abrir. Entonces, algo tengo que hacer, porque si no, esa planta se muere de hambre. Bueno, ¿qué es eso algo que tengo que hacer? Bueno, eso algo que tengo que hacer es esta vía previa que hacen las plantas, que fíjense que acá se las hemos clasificado en CAM y planta C4. Por ejemplo, dentro de la planta C4 tenemos la caña de azúcar, el maíz, y dentro de las plantas CAM, la orquídea, el ananá, el clavel del aire. Estas plantas, las CAM, que si bien la FACU es como que las saca, pero en realidad hacen el mismo metabolismo que estas, con alguna diferencia, obviamente,
tienen la particularidad que de día las plantas CAM no pueden abrir los estomas, que se mueren deshidratadas. ¿Por qué? Porque cuando yo abro los estomas, chicos, además de abrir los estomas para incorporar dióxido, pierdo agua. Entonces, una planta que vive en altas temperaturas o en un desierto, llega a abrir los estomas de día y se muere deshidratada. O sea, no se va a poder alimentar porque va a estar muerta. Entonces, estas plantas CAM, lo que tienen de particular es que hacen el proceso en dos partes. Una parte del proceso lo hacen de noche y una parte del proceso lo hacen de día, proceso que vamos a ver ahora. Mientras que las vías C4 hacen todo en el mismo momento, pero en distintas partes de la célula, o de la planta, de la hoja. Es decir, la primera parte la hacen en el mesófilo, que es como la parte más externa, y la segunda parte la hacen en células más profundas que se llaman de la vaina. Entonces, repito, estas plantas CAM no pueden abrir los estomas de día porque se mueren deshidratadas. Entonces los tendrán que abrir de noche. Por eso es que fíjense que acá les pone que la parte de incorporar dióxido por los estomas lo hace de noche, porque claramente no hace tanto calor. Ahora, estas plantas de la vía C4, al proceso lo hacen en dos partes de la misma planta, diríamos, en dos partes del mismo tejido. ¿Y qué son esas dos partes que les dije yo? Es esto que ustedes tienen acá. En la vía C4 interviene otra enzima que no se llama rubisco o RVP carboxilasa, se llama PEP carboxilasa. Esta enzima, que es la PEP carboxilasa, une el dióxido de carbono no a la RVP, sino a un compuesto que se llama fosfonol piruvato, que también tiene 3 carbonos y un fosfato. Ahora, esta enzima tiene la particularidad de que por más que haya poquita concentración de dióxido de carbono, igual capta dióxido de carbono. Es decir, no importa si hay mucha o poca, porque igual lo va a captar. Esta enzima, la PEP carboxilasa, une el dióxido de carbono al fosfonol piruvato y forma un ácido que se llama ácido oxalacético. Ustedes ya lo han visto. Ese ácido oxalacético lo convierte en otro ácido que se llama ácido málico. Para convertirlo, fíjense que hay gasto de una molécula de NAT-fosfato reducido. Y una vez que hace esta etapa en las células del mesófilo, fíjense que estoy hablando de una planta C4, pero esta primer parte, por ejemplo, en una planta CAM, se daría de noche. Y en una planta C4, esta primer parte se daría en el mesófilo. Una vez que tengo el málico, ese málico va a la parte de la vaina, a las células de la vaina, que son células que se encuentran más profundas. Y ese ácido málico lo convierte en ácido pirúvico. ¿Pero por qué lo convierte en ácido pirúvico? Porque libera dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono es el que se usa en el ciclo de Kelvin o vía C3. O sea, que hice primero todo este chorizo de pasos que le llamo vía C4, o de los 4 carbonos, para tener el dióxido de carbono para hacer el ciclo de Kelvin. Ese es el fin de todo esto. ¿Sí? Estas plantas, las C4, son plantas que abren muy poquito los estomas. Entonces, como los abren muy poquito, la cantidad de dióxido que incorporan es muy poquita. Entonces, hasta el málico lo hacen en la parte del mesófilo, y después la segunda parte, que es cuando el málico libera el dióxido de carbono que forma NAT-fosfato, lo hacen en la parte de la vaina, porque el ciclo de Kelvin lo hacen en la vaina. ¿Cuál es la diferencia con una CAM? Y que la CAM, hasta la formación de málico, lo hace de noche, y cuando viene el día, cierran los estomas, y ese málico hace la segunda parte, que es la liberación de dióxido de carbono, para incorporarlo a Kelvin, de día. Por eso en uno lo hace en distintas partes y el otro lo hace en distinto tiempo, diría. Entonces, una vez que yo hice ese ciclo de Kelvin porque me dieron el dióxido de carbono, pues la planta formará la molécula de glucosa o el alimento. Y este pirúvico que me quedó se vuelve a utilizar para formar el fosfonol piruvato, otra vez con gasto de ATP. Entonces, en conclusión, para que quede claro, esta vía de los 4 carbonos es una vía
alterna, pero que no es que hago o C4 o C3. No. Todas las plantas hacen C3. Ahora, hay algunas plantas, como las C4 y las CAM, que primero hacen este metabolismo y después hacen C3 o Kelvin. Pero lo hacen igual, chicos, porque es la manera en que la planta obtiene su alimento, si no se moriría. Profe, pero ¿qué es lo que la va a determinar a que hagas C4 o CAM a la planta? No, porque depende del tipo de planta. Es decir, generalmente, como te digo yo, estas plantas, las CAM, viven en lugares más desérticos. Entonces son plantas que directamente de día no pueden abrir los estomas, porque viven en lugares sometidos a mucha temperatura o muy desérticos. Estas no, estas son plantas que por ahí están acostumbradas a lugares donde no hay tanta temperatura, pero no pueden abrir tanto los estomas, los pueden abrir un poquito. Es decir, las C4 abren un poquito los estomas. Entonces la cantidad de dióxido que entra es muy poquito. Esta directamente de día no abren los estomas. Y depende del clima a donde vivan, ¿verdad? Una planta de un desierto claramente de día no puede abrir los estomas. Entonces va a ser una planta de tipo campo. ¿Se entiende? Sí, sí, o sea, lo que yo digo es que ¿por qué van a ser la vida de los 4 carbonos en sí? O sea, ¿por qué no? Porque acordate que vos, para poder hacer el ciclo, para que me vuelva para atrás, para poder hacer este ciclo de Kelvin, si querés volvemos para atrás para verlo mejor, para vos poder hacer este ciclo de Kelvin, más allá de necesitar la RU-BP carboxilasa o la ribulosa bifosfato, lo que necesitas es dióxido de carbono. Esto es tu componente fundamental, porque justamente vos decís fijadora de carbono, etapa fijadora de carbono. O sea que vos necesitas dióxido de carbono. Y la única manera de incorporar ese dióxido de carbono para una planta es del aire, abriendo el estoma e incorporándolo del aire. Entonces, en las plantas que tienen C4, al abrir tan poquito el estoma, la cantidad de dióxido de carbono que entra es muy poquita. Entonces se morirían de hambre. No podrían nunca hacer en Kelvin, nunca llegaría a la suficiente cantidad de dióxido de carbono y entonces esa planta se moriría. Y en esta, imagínate directamente no abrir los estomas. ¿Cómo entra el dióxido de carbono? Sí o sí, vos para poder hacer el ciclo de Kelvin necesitas dióxido de carbono y la única manera de incorporarlo es abriendo los estomas y que entre del aire. Entonces, si no hacen esto, nunca podrían hacer Kelvin y entonces nunca podrían alimentarse y se morirían. ¿Se entiende, Martín? Sí, sí, lo entendí. ¿Alguna otra duda más que tengan de esto que hemos estado viendo ahora? ¿Alguna duda? ¿No? Vale, vos me dijiste antes que tenías dudas de la unidad. ¿Qué otra duda te quedaron de la unidad? No, profe, no era de la unidad, era porque a mí mañana me toca ir presencial, entonces lo rindo al trabajo práctico presencial. El tema es que Decime. la duda es si lo rindo por el celular o la compu o si ustedes nos dan fotocopia. No, tenés dos opciones. Llevarlo impreso si querés, Ujú. si no lo podés hacer directamente desde la plataforma, ahí con el internet del instituto. Ah, ok. Ujú. Pero acordate que podés estar con el apunte también haciéndolo, es decir, no es necesario que, lo que sí les recomiendo es llevar el apunte de la unidad 4 descargada, porque de esa Sí. manera ustedes pueden hacerlo más fácil. ¿Qué, profe, cuando hacemos los trabajos prácticos evaluatorios, podemos ir guiándonos con los apuntes? Por supuesto, Ah, sí, porque no son exámenes. Ahora, por ejemplo, la semana que viene que ustedes rinden examen de la unidad 3 y 4, que ahora eso les quería aclarar ahora que tenemos un ratito, ahí sí no pueden estar con los apuntes. Rindan virtual o rindan presencial, cuando se rinde un examen, no pueden estar con el cuadernillo. claro, claro. No, yo pensaba, o sea, yo los evaluatorios y los test evaluatorios y las evaluaciones las he estado haciendo sin los apuntes. Eso es mejor, obviamente es mejor porque te das cuenta que sabes y que no, ¿sí? Obviamente que es mejor hacerlo así, porque de esa manera decís, esto no lo sé, y te sirve para cuando rendís el examen. Pero
por ahí, qué sé yo, te olvidaste algún dato, algún porcentaje, no sabes si eran, no sé, 7 kilocalorías o 9, bueno, podés ir a la apunte a buscarlo en el TP. En el examen no, pero en el trabajo práctico sí. Por eso les digo, yo, es mejor obviamente hacerlo sin el apunte, sin el cuadernillo. Pero se pueden ayudar con el cuadernillo si hay algo que no se acuerden. Como les digo, algún porcentaje, algún dato. Pueden hacerlo con el cuadernillo abierto al TP. Al examen ya no. Respecto al examen les quería aclarar una cosa. Ustedes, la semana que viene, les toca hacer la burbuja 5, tanto los que estuvieron virtual como presencial esta semana. La semana que viene les toca virtual. Entonces, el examen, ustedes lo van a rendir el martes 13 en el horario que tenemos clase, pero virtual. Entonces, el examen de la unidad 3 y 4, ustedes lo van a rendir el martes que viene, virtual, en el horario que ustedes tienen clases de biología. ¿Sí? Porque ustedes la semana que viene están todo virtual, no tienen presencialidad. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Cuéntenme, ¿qué otra duda hay respecto a la unidad esta? Que es una unidad bastante enroscada, bastante química, bastante... ¿No hay más dudas? Yo, profe, tengo duda. Cuando la clorofila y los carotenoides se unen, ¿no? Y forman las antenas clorofílicas. Sí. Esos son los mismos complejos que van a formar el fotosistema 2 y el fotosistema 1. Mira, el fotosistema, ¿para qué te comparto un power mejor para que lo veas? Para aguantar un minuto. Cuando nosotros hablamos de fotosistemas, puntualmente, ¿para qué te comparto? El power. Aguantamos un minuto. Encima lo tengo que modificar para poder... Bien, ahora te lo comparto. Avísenme, porfa, cuando lo estén viendo. Creo que ahí se está compartiendo, ¿verdad? Sí. Bien, primero, acordate que la clorofila es puntualmente la que capta la luz. La clorofila A es puntualmente la que te absorbe la luz. Que de paso acá se las muestro para que lo repasemos. Recuerden que ustedes tienen el anillo de porfirina y en el medio el átomo de magnesio, que es el núcleo de la clorofila. ¿Sí? Ahora, es verdad que existen otros pigmentos, como vos me dijiste. Los carotenoides, las picobilinas, ¿sí? Es verdad eso que vos me decís. De hecho, por ejemplo, los carotenoides, en la mayoría de las plantas verdes, están enmascarados por la clorofila, por eso nosotros la vemos verde. ¿Sí? Hay como un enmascaramiento, quiere decir que el color de la clorofila tapa el color de los carotenoides. Entonces, por eso nosotros lo vemos verde. Ahora, vos me estás preguntando puntualmente por los fotosistemas. En el caso de los fotosistemas, ahora te comparto otro power. El fotosistema en realidad es como una estructura, acordate que está el fotosistema 1, y, P680 y el fotosistema 2. Ahora les muestro este para que de paso repasemos esto. Acuérdense que cuando nosotros les hablamos de P680 o P700, ¿sí? Hablamos de la longitud de onda que puede captar esa clorofila, por más que los dos estén formados por la misma clorofila, que es clorofila A. Ahora, fíjense, ahí les estoy compartiendo el de la etapa lumínica. Mirá, los fotosistemas, cuando nosotros hablamos de un fotosistema, nosotros hablamos de la antena, que es la que va a captar la energía lumínica, y el centro de reacción fotoquímico. ¿Sí? En el fotosistema no solamente vas a encontrar clorofila. En el fotosistema, además de encontrar la clorofila, por ejemplo acá tenemos clorofila A, también vas a encontrar proteínas, que son estas proteínas que vos tenés como la plastoquinona, la quinona, el citocromo BF, la plastocianina, también forman parte de ese fotosistema 1 o 2. En este caso las que yo te mencioné forman parte del fotosistema 2. Y el fotosistema 1 está formado por
la ferredoxina, la nat-reductasa. Entonces, en realidad, si vos me decís cuál es la estructura general de un fotosistema, es el centro de reacción y la antena que te capta la luz. Eso es la composición de un fotosistema. Lo que pasa es que los fotosistemas difieren entre sí en que la clorofila A en ambos tiene un pico de absorción distinto, por más que sea clorofila A en los dos. Este tiene un pico de absorción de 680 nanómetros en el fotosistema 2 y el fotosistema 1 de 700 nanómetros. Pero sigue siendo clorofila A. ¿Entiendes, Martín? Sí, sí, se entiende. O sea, están unidos los carotenoides, sí, las clorofilas. Pero pará, ¿a dónde tendrías el carotenoide? Y porque, o sea, en la fotocopia dice la clorofila y los carotenoides están unidos no covalentemente a proteínas. Y es Claro. los que están formando las antenas clorofílicas. Bueno, claro, pero por eso te digo, lo que pasa es que ahí hay un enmascaramiento. Porque si vos tuvieras carotenoides, veías eso naranja. ¿Y por qué lo ves verde? Está bien lo que estás diciendo, pero lo que hay ahí es un enmascaramiento de la clorofila al otro pigmento. Por eso las plantas que son verdes las vemos verdes, no es que no tengan carotenoides, todas tienen carotenoides. Lo que pasa es que hay un enmascaramiento de la clorofila, pero lo que estás diciendo está perfecto. Sí, están unidos. Bien, bien, no, sí, ya ahora lo entendí. Buenísimo. ¿Qué otra duda hay respecto a esta parte de fotosíntesis o a la primera parte de oxidación? No hay problema. Profe, Dime, yo le quería hacer una pregunta, pero tipo de la unidad general. dime. ¿Todas las células van a tener ATP sintetasa? O sea, todas hasta las procariotas. Ahí va. A ver, eh, la ATP sintetasa es una enzima, a ver, ustedes me gusta la pregunta, porque de paso nos sirve para relacionar. ¿Alguien se acuerda cuando en permeabilidad nosotros vimos los transportadores tipo F? ¿Alguien se acuerda de eso? Sí, más o menos. Sí, sí. Para el que no se acuerda, nosotros vimos que los transportadores tipo F eran transportadores que se encargaban de formar ATP cuando había sustrato presente y no había energía. Esa es la definición que nosotros le dábamos de transportador tipo F, ¿sí? Ahora, los transportadores tipo F, yo los voy a encontrar en la membrana interna, por ejemplo, la ATP sintetasa es un transportador tipo F. Yo lo voy a encontrar en la membrana interna de la mitocondria, lo voy a encontrar en el cloroplasto. ¿En qué parte estaba la ATP sintetasa? ¿En qué parte estaba la ATP sintetasa? ¿En la tilacoide? Perfecto, o sea, a ver, si ustedes se En acuerdan, el cloroplasto. O sea, pero en la parte de la tilacoide del cloroplasto. bueno, entonces, tanto en la eucariota, yo lo voy a encontrar en la membrana interna de la mitocondria o también en el cloroplasto. Ahora, ¿la célula procariota tiene? Sí, pero no hay ni mitocondria ni cloroplasto. Lo voy a encontrar en la membrana externa que me está rodeando a la célula procariota. Sí hay, pero no está ubicada en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque claramente es quien sintetiza el ATP. Entonces, obviamente lo necesito.
perdón, me decían si, no sé si se cortó internet o qué cosa, me decían que si la ATP sintetasa también la encuentro en la célula procariota. Recuerden que la ATP sintetasa era un tipo de transportador tipo F, es decir, que cuando hay sustrato, no hay energía, yo podía sintetizar ATP. Entonces yo lo podía encontrar en la membrana interna de la mitocondria, que la vimos, lo podía encontrar en el cloroplasto, que lo vimos, y en las bacterias o células procariotas la voy a encontrar, pero no formando parte de un cloroplasto de una mitocondria, sino que lo voy a encontrar en la membrana que rodea a la célula procariota. Pero sí va a estar, porque obviamente necesito ATP. Va a estar, pero no en una mitocondria o en un cloroplasto. ¿Se entiende? Sí, profe, era o sea, yo pensaba eso, pero era para asegurar por si nos preguntaban si todas las células tenían, poder decir que sí. Perfecto, pero está perfecto, porque fíjense que ahí hacen la relación entre lo que estamos viendo ahora y la unidad anterior también, que fue permeabilidad, donde nosotros les dijimos que habían transportadores tipo P y tipo F, y les dije, bueno, tranquilícense porque los tipo F los vamos a ver en la unidad que viene. Bueno, ustedes ahora lo han visto. Bien, lo repito, que la ATP sintetasa, que fue la pregunta de la Juani, yo la voy a encontrar en la mitocondria, la voy a encontrar en el cloroplasto, en una célula eucariota, ¿sí? Que es lo que acaban de ver en fotosíntesis o lo que vieron cuando vieron respiración celular. Pero también la voy a encontrar en la célula procariota. Lo que pasa es que no la voy a encontrar formando parte de una mitocondria y de un cloroplasto, porque la célula procariota no tiene ni mitocondria ni cloroplasto. Entonces, ¿dónde la voy a encontrar a esa ATP sintetasa? La voy a encontrar en la membrana que rodea la célula. Ahí voy a encontrar a esa ATP sintetasa. Porque obviamente, como toda célula, necesita ATP. ¿Sí? Recuerden que los transportadores tipo F eran tipo de transportadores activos. Entonces, los transportadores tipo F, ¿qué tenían de particular? Que generaban ATP cuando había sustrato y no había energía. Entonces, repito, los voy a encontrar en la mitocondria, en el cloroplasto, y también lo voy a encontrar en la membrana externa, en la célula procariota. Ahí voy a encontrar a esa ATP sintetasa. ¿Cuál va a ser la función? Justamente sintetizar ATP. Unir ADP y fosfato y formar ATP. Esa es la importancia que tiene. Recuerden que todas, por eso chicos, todas las células, las procariotas y las eucariotas, hacen respiración celular, que es lo que vieron en la primera parte de la unidad, porque todas las células necesitan ATP. Ahora, el proceso de fotosíntesis es exclusivo de algunas. ¿De quiénes? Y de los que son autótrofos. Pero el proceso de respiración celular, cuyo fin es obtener ATP, es común a todas, a las eucariotas, todas, y a las procariotas también. ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, chicos, entonces, vamos a dejar hasta acá